Javier Díaz, soy historiador de la Universidad de Buenos Aires, profesor de historia. Bueno, el tema que estoy presentando el viernes que viene es mi investigación sobre los anarquistas judíos de principios del siglo XX. Salió publicado es mi primera investigación y salió publicado en una revista, la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda. ¿Qué es un organismo? Háblame de ese organismo. Bueno, Archivos lo publica el CETI. En realidad primero empezó saliendo la revista y luego formaron el CETI, que es el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que dirige el doctor Hernán Camarero, profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, a ver, el tema del anarquismo a principios del siglo es un tema bastante trabajado. En las últimas décadas, digamos, se empezó a poner de relieve cada vez más la importancia que tuvo el movimiento obrero en general en la Argentina desde las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, es decir, no solo la importancia en cuanto a la magnitud de los sindicatos, de las huelgas, de los conflictos, de los periódicos, de la política que había, sino además la gravitación que tenía en la sociedad, como un montón de proyectos del gobierno y un montón de iniciativas respondían a la existencia de un fuerte movimiento obrero organizado. Dentro de eso el anarquismo jugó un papel central, probablemente, bueno, junto con el Partido Socialista seguramente eran las dos corrientes políticas más importantes, y en la primera década del siglo, concretamente entre 1900 y 1910, el anarquismo en Buenos Aires fue realmente hegemónico, es decir, dirigía la cantidad más importante de sindicatos, la central obrera en ese momento, que era la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, si bien había otras centrales obreras, pero la más importante era la FORA y la dirigían los anarquistas. Bueno, una figura muy conocida es Simón Radovisky, si bien él no fue un dirigente del anarquismo, no jugó un papel director, sí fue una figura muy importante por los acontecimientos que lo involucraron. Tras la represión en la Semana Roja de 1909, él asesinó al jefe de policía, el coronel Ramón Falcón, que no solo fue el autor de esa represión, era toda una figura política que impulsaba leyes para prohibir los periódicos anarquistas y los periódicos del movimiento obrero. Justamente los anarquistas judíos tenían como un encono puntual, digamos, estaban muy enfocados en combatir las leyes que impulsaba Ramón Falcón. Es decir, que cuando Simón Radovisky llega y se encuentra con eso, porque él llegó y al poco tiempo hizo el atentado contra Falcón, él ya se encontró en un ambiente, ¿no es cierto?, donde... ¿Y él era judío? Había mucho, claro, Simón Radovisky era judío. Pero los anarquistas tienen varias corrientes internas. En realidad, todas son corrientes internas, por decirlo de una forma, porque el anarquismo no es un partido político que tiene, por ejemplo, una dirección y luego una fracción. No tienen ese método, digamos, que es conocido por el marxismo. Los anarquistas son una especie de gran federación de círculos autónomos o de centros autónomos. Entonces, cada grupo de anarquistas que deciden, digamos, ser anarquistas forman lo que se llama un centro o un círculo. Es decir, ese centro se pone un nombre, con ese nombre publican sus materiales, algunos publican su propio periódico, algunos tienen su propio local, hacen sus actividades, y el conjunto de centros forman parte del movimiento anarquista, es un movimiento. Entonces había muchos diarios o periódicos anarquistas. ¿Nombres de diarios? Bueno, el más famoso, algunos eran en distintos idiomas, yo ahora no recuerdo exacto y tengo miedo de decir alguno que sea socialista y no anarquista, pero el más conocido de todos es La Protesta. ¿Por qué? Uno, porque era diario, es decir, que salía realmente todos los días. Y segundo, bueno, porque La Protesta expresaba una tendencia interna del anarquismo que a través de La Protesta, entre otras cosas, fue la que ganó hegemonía, que fue la tendencia organizadora. Los anarquistas se dividían entre antiorganizadores, que rechazaban la formación de sindicatos y todo lo que tuviera que ver con la organización, y los pro-organizadores. También había otras divisiones, ¿no? Los individualistas y los anarcocomunistas, que dependía mucho de qué tipo de sociedad se imaginaban para el futuro. Entonces algunos decían, no, la sociedad anarquista va a ser así, otros decían que va a ser así, y tenían esos matices.
Después también estaban los anarquistas, cuyo método, digamos, predilecto era el de cometer atentados, como puede ser contra el jefe de policía o contra otras instituciones representativas del Estado, pero yo creo realmente que esos no eran la mayoría. Si bien eran bien vistos, con buenos ojos por los demás, ¿no? Esto no quiere decir que... Pero el grueso del movimiento anarquista fue un movimiento obrero, sindical, que organizaba, y sobre todo lo que eso es seguro es que era un movimiento casi netamente obrero. La corriente realmente muy importante junto con los socialistas, exclusivamente obrera. Incluso, por ejemplo, en el caso de los anarquistas judíos, cuenta una fuente importante, dice que eran todos obreros, no había ninguno que hubiera hecho la universidad, que en esa época para hacer la universidad tenías que tener una posición acomodada.